¿Cuántos desean más de Dios? Pero para saber o conocer más de Dios, muchos saben de Dios, casi todos ustedes saben de Dios, han escuchado de Dios, han leído la Biblia, vienen a la iglesia, participan de actividades, de reuniones, de devocionales, de células, de tantas cosas, ¿no?, en las cuales el centro, digamos, es Dios y su palabra. Amén. Sabemos de Dios, pero la pregunta es, ¿conocemos a Dios realmente? ¿O sabemos solo acerca de Dios? Porque saber no es conocer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú crees que saber de Dios es conocer de Dios? ¿No? Muchas personas saben de Dios y aun a pesar de saber de Dios, ofenden a Dios. Cometen pecados, practican el pecado, hacen cosas indebidas, sus conductas no son correctas. Quiere decir que aunque saben de Dios, porque yo les escucho orar, les escucho, les veo en los cultos levantar las manos, les veo cantar, adorar, les veo participar de las cosas del Señor. Saben de Dios, pero no conocen a Dios. Y eso es un problema grandísimo. No sé si son conscientes de lo que estamos hablando en esta mañana o lo que vamos a hablar en esta mañana. Conocer va mucho más allá, porque es uno de los mayores problemas del pueblo de Dios, de la Iglesia, de repente de muchos de nosotros, y es que no conocemos a Dios realmente. Entonces, hermanos, no es lo mismo saber es importante, ¿sí o no? Claro que es importante saber. Es importante saber, es importante pues saber de Dios, leer la Biblia, conocer los libros de la Biblia, las historias de la Biblia, saber de la vida de Jesús. Todo eso lo sabemos muy bien. Pero lo realmente importante y lo realmente necesario es conocer a Dios. Y tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Crecer en el conocimiento de Dios. Y tenemos que ir a más cada día. No podemos mantener siempre la misma estatura espiritual. Dice la palabra que Jesús, siendo niño, pues dice que Jesús crecía. ¿En qué? Dice, en sabiduría y en estatura, dice. Era un niño, estaba todavía en una edad de crecimiento, no había llegado. Un niño o un joven tiene un límite en el cual se sigue creciendo, no sé, hasta los 18, 19, 20 años se da el último estirón y ahí queda, ¿no? Luego ya a partir de los 50 vamos menguando, ¿no? Nos hacemos cada vez más, nos hacemos como niños, ¿verdad? Es el ciclo de la vida, ¿verdad? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? Y otro versículo en el mismo capítulo de Lucas dice, y el niño crecía y se fortalecía. Crecía y se fortalecía. No hay fortalecimiento espiritual si no hay crecimiento. La fortaleza viene por el crecimiento y la fortaleza viene por el conocer a Dios, ¿no? Dice, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, hermanos, para eso debemos de tener intimidad con Dios. Debemos crecer en intimidad, porque no es lo mismo tener relación con Dios que tener intimidad con Dios. Se puede tener una relación con Dios, ¿verdad? Muchos tenemos una relación aparentemente con Dios, normal,
Pero Él nos quiere llevar a tener una intimidad de amistad verdadera con Él. Yo puedo conocer a alguien, yo les conozco a muchos de ustedes, sé quiénes son. Algunos sé dónde viven, otros no. Algunos sé sus nombres, otros no. Pero les conozco a casi todos. Sé quiénes son. Pero eso no quiere decir que seamos amigos. Cuando pasamos un tiempo juntos y nos relacionamos, entonces podemos ser amigos, ¿no? Si pasamos más tiempo siendo amigos, ¿a qué pasamos? A ser buenos amigos. ¿Amén? Si seguimos, cuando somos buenos amigos, si seguimos relacionándonos un poco más, ¿a qué pasamos a ser? A mejores amigos. Y si siendo mejores amigos todavía continuamos, ¿a qué pasamos? A ser íntimos amigos. O sea, hay un ciclo en la amistad, ¿verdad? Hay unos pasos, ¿no? Y hay que llegar a ser íntimos amigos, ¿no? Y cuando alguien es íntimo, pues cambian muchas cosas, porque la intimidad nos lleva a un cambio y ya la relación no es la misma. La relación es muy diferente, ¿no? Se pasa de tener una relación superficial a veces hasta una relación de hipocresía, ¿no? Yo no sé si tú puedes ser hipócrita con tu mujer o con tu marido. Faltaría más. Pero incluso hay parejas en las cuales el hombre es hipócrita con la mujer y la mujer es hipócrita con el hombre. Quiere decir que todavía no han llegado a una relación de intimidad tan completa en la que la hipocresía no puede aparecer por ningún lado. Yo siempre digo que en un matrimonio no puede haber secretos. ¿Cuántos dicen amén? Mi mujer tiene que saber todo de mí y yo tengo que saber todo de ella. Si no, eso no funciona. No funciona. Analízate si estás casado y casada, a ver si es así. Si aún no te has casado, piensa que un día si te vas a casar y quieres que tu matrimonio vaya bien, no tiene que haber ningún secreto, absolutamente ningún secreto. Ella lo tiene que saber todo de ti y tú tienes que saber todo de ella. Eso es tener intimidad. Eso es ser íntimos, amigos, ¿no? Y con Dios, con el Señor, pues es lo mismo. Tu relación continua con Dios te va a llevar a esa intimidad, cada día más comunión, cada día más secretos de Dios. Porque los secretos solo se ven ¿en dónde? En la intimidad. Tú descubres tus secretos a cualquiera, ¿verdad? Que no conoces. Le cuentas tus cosas íntimas. ¿A quién le cuentas tus cosas más íntimas? Aquel que es íntimo amigo. De hecho, amigos íntimos en la vida yo creo que hay muy pocos. Se podían contar en toda tu vida casi con los dedos de una mano, ¿verdad? Fuera parte de tu mujer o de tu marido, que debe ser el primer amigo y la primera amiga íntimos, después de eso hay muy pocos. A veces ni los de tu círculo familiar más cercano pueden ser íntimos y les puedes contar cualquier secreto, porque hay unas trifulcas dentro de la familia, a veces que no puedes vamos, es que es increíble. O sea, no hay intimidad para nada. Entonces, porque los secretos de Dios solamente los conoceremos cuando pasemos de tener solamente una relación con Dios a tener una verdadera intimidad con el Señor. Amén. Y por eso hablábamos de las cámaras, de entrar en la cámara, de entrar en el lugar santísimo,
de entrar en la habitación y tener... Cuando un hombre y una mujer se aman, ¿verdad? Y se aman de verdad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me casé, hace ya más de 30 años, 31 años, no sé, ya se me va. Yo lo que más deseaba ese día de mi boda era estar con mi mujer, porque aún no la había conocido. No había tenido relaciones sexuales con ella durante el noviazgo, durante mi relación. No le había tocado ningún órgano, ninguna parte de su cuerpo, como mucho la mano y un beso en la mejilla, ¿verdad? Y ese día lo que yo más deseaba era, aparte de la fiesta de bodas y todo eso, que está muy bien, es muy divertido, te diviertes, te tomas un vino, bailas un poquito y está toda la gente, pero lo que quieres es quedarte solo. Yo ese día quería quedarme solo con ella, ya que toda la fiesta pasara, que la ceremonia pasara, el convite pasara, el baile, la fiesta, el brindis, todo pasara y que la gente se fuera a sus casas y yo me llevaran en un vehículo bueno, pues al hotel o al sitio donde íbamos a dormir, y eso es lo que yo más deseaba, y tener intimidad. Y luego llegas allí y la experiencia es muy curiosa, ¿verdad? Te sientes avergonzado, te sientes como diciendo, ¿no? Llegas allí y ¿ahora qué hacemos, cariño? ¿Verdad? Estamos solos. ¿Qué hacemos ahora? No, espera que voy al baño, espera que me siento en la cama, espera que me quito esto, espera que... Como dos niños, como dos niños. Pero qué hermoso es eso, ¿verdad? Hoy en día eso no existe. Qué pena. En nuestro ministerio aún defendemos ese tipo de noviazgo en el que la pareja llegan al matrimonio o deben de llegar al matrimonio en santidad, sin haber estado juntos, en pureza. Velamos por ello. A veces se nos va alguno de la mano. Bueno, yo digo que lo que mal empieza, mal acaba. Mejor empezar bien para que te vaya bien. Esto es un consejo para los que están en un noviazgo o están en una relación o están proyectándose, ¿no? Y eso es lo más hermoso del mundo. Y que tu hija llegue virgen al matrimonio, eso ya es un milagro de Dios. Muchas de nuestras hijas en nuestro ministerio han llegado vírgenes al matrimonio, no han tenido relaciones sexuales con nadie. Y eso hoy en día es un milagro o no es un milagro. Dígame a mí, que tu hija con 22 años o con 23 años o con 24 años llegue virgen al matrimonio, ¿es un milagro? O que tu hijo, tu hija o tu hijo, da igual, ¿no? Que lleguen vírgenes al matrimonio, ¿es un milagro o no es un milagro? Vamos, es un milagro, pero que muy pocos ministerios cristianos consiguen que eso suceda. Porque al final, en una iglesia donde nosotros, porque vivimos en comunidad, y claro, podemos un poco controlar y salvaguardar eso, pero en una iglesia, pues, ¿quién vela por una pareja? Pues, ¿quién vela? ¿Le ponen un sombra para que les acompañe hasta el portal y cada uno se vaya a su casa, ¿verdad? Y se despidan, ¿no? Y van, no, o sea, cada uno es libre pero no hay ese sentido de la consagración. Salmos capítulo 51, versículo 6. ¿Qué dice Salmo 51, verso 6? Y aquí tú amas, dice, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Tú amas la verdad en lo íntimo. Está hablando de intimidad. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, en lo íntimo, en la intimidad, en la cámara de amor. Dice, ahí me has hecho comprender sabiduría.
En la iglesia adquirimos sabiduría, no lo sé, escuchamos mucha palabra, escuchamos los consejos de Dios, pero es en la intimidad donde vamos a tener éxito con Dios, por decirlo de alguna manera, donde vamos a conocer a Dios, donde vamos a tener esa sabiduría de Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, versos muy conocidos, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Les dice Jesús a este grupo de creyentes en los cuales se podían ver pues las señales de Dios, las señales del cielo en sus vidas, las señales de los dones de Dios en sus vidas, porque profetizaban, echaban demonios, sanaban enfermos, hacían muchas cosas en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. En tu nombre, dice, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y para sorpresa de ellos, pues Jesús les dijera: nunca os conocí. Imagínate cómo se quedarían aquel grupo de creyentes cuando Jesús les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, estaba diciendo: nunca tuvisteis intimidad conmigo. La palabra conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, quiere decir tener intimidad un hombre y una mujer. Dice, y María o José conoció a María. Cuando dice conocer, no quiere decir que la saludó y le dijo: hola, ¿cómo estás? Me llamo José. Ah, ya, hola María. No. La palabra conocer en el Antiguo Testamento quiere decir tener intimidad sexual, unirse un hombre y una mujer. Nunca os conocí. Apartaros de mí, hacedores de maldad. Las señales de Dios, los dones de Dios, no son la consecuencia de tener comunión con Dios. Se puede cantar muy bien y no tener comunión con Dios, una vida íntima con Dios. Se puede predicar muy bien y los dones se pueden manifestar en la iglesia, sanar enfermos, profetizar, echar fuera demonios y no conocer a Dios ni tener intimidad con Dios. Se puede ser muy talentoso, porque eso al final viene de fábrica o uno lo adquiere en la vida. Los dones, hay dones que vienen de fábrica y hay otros dones que se adquieren en la vida, ¿verdad? Pero son regalos de Dios. Dios nos regala dones, nos capacita, nos da dones naturales en la vida, en nuestro caminar. Hay gente que es más virtuosa para unas cosas que para otras. Y luego hay dones espirituales que Dios nos da. Pero eso no quiere decir que tengamos comunión con Dios. Esos son regalos que Dios da, que Dios nos ha concedido por su gracia. Porque si tenemos comunión con Dios y Dios con nosotros, entonces Él nunca nos dirá lo que les dijo a este grupo de creyentes, sino que te dirá: bendito de mi Padre. Amén. Bendito de mi Padre. No te dirá: nunca te conocí. Solamente pensar en esto nos tiene que atemorizar, quebrantar y decir: Señor, que esto no me pase a mí, que yo no sea de este grupo, ¿no? Que Dios no me pueda decir esto a mí un día, cuando me encuentre con el Señor. Cuando el Señor me llame a su presencia, que no me diga: apártate de mí, porque nunca te conocí. Nunca tuviste intimidad conmigo. Sí, venías a la iglesia, Cuerpo de Cristo, a Zángaro, 235, cercado de Lima. Eras ujier, estabas en la puerta todos los domingos, con la corbata.
saludando a la gente, presentabas el culto y tocabas la batería ahí, y tocabas la guitarra y el teclado y cantabas como un ruiseñor y predicabas eras pero nunca te conocí. Estabas todos los días sentado ahí en la primera fila. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Pues esto nos tiene que hacer reflexionar. Porque nosotros a veces tenemos la perspectiva en nuestras vidas de que la comunión que tenemos con Él es a base o como fundamento de lo que hacemos por Él o de lo que hacemos para Él. Y pensamos que esas manifestaciones son garantía de nuestra comunión con Él. Y no es así. Ninguna de las cosas que hacemos nos da el derecho de tener ya esa seguridad de que le hemos conocido. De hecho, hay muchas personas en la comunidad que son muy virtuosas y gloria a Dios por ellos, porque cocinan rico, porque manejan muy bien los autos y son muy cuidadores de los vehículos, porque trabajan muy bien, porque son buenos electricistas, porque son buenos pintores, porque son buenos albañiles. Pero, ¿de qué nos sirve eso si no hemos conocido a Dios realmente? Eso no te da el derecho de decir, yo no soy de este grupo. Amén. Entonces, no tener comunión con Él es otra cosa. Y leyendo este texto es impresionante lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere revelar, porque Él no acepta otra cosa que no sea habitar y hacer morada en ti y en mí. Hacer una morada contigo y conmigo para tener comunión con nosotros. Que tú le conozcas y que Él te conozca a ti. Esa es la verdadera intimidad. Y Jesús a este grupo de creyentes, seguramente mucho más aventajados que nosotros, porque dice que hacían muchas cosas que muchos de nosotros no hacemos, ¿verdad? Pues porque sanaban enfermos, echaban fuera demonios, profetizaban, ¿verdad? Les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El gran problema, hermanos, es que hablamos a veces de un Dios que no conocemos personalmente. Y lo que hablamos de Él es solamente lo que hemos oído de Él. Lo que hemos oído de Él en el culto, en la iglesia, lo que hemos oído de Él en donde sea. Pero hablar de un Dios que conocemos personalmente solo es posible cuando se forja en nuestras vidas una relación en la cual Él con nosotros y nosotros con Él somos uno y somos íntimos y tenemos intimidad en el sentido de que nos buscamos, de que nos amamos, de que nos relacionamos, de que nos hablamos y obedecemos a lo que Él nos dice, ¿verdad? Eso es tener intimidad. El problema es que el término relaciones está totalmente distorsionado por el diablo en el mundo y en la sociedad en la que vivimos, incluso dentro de la familia, dentro de las relaciones familiares, ¿verdad? Que hoy es muy difícil encontrar familias cuyas relaciones sean sanas, saludables y benditas. Hay disputas, hay envidias, hay favoritismos, hay reproches, hay envidias, hay de todo. Cuando David en el Salmo 23 decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto solamente lo podía decir un hombre que sabía de Dios o que conocía a Dios. Que conocía a Dios. Amén. Que conocía a Dios. Porque pasaba tiempos en intimidad con Dios. Mucho tiempo, muchas horas en intimidad con Dios.
Y Dios es todo en nuestra vida cuando tenemos comunión con Él. David no tuvo que construir el templo. ¿Podía haberlo hecho? Sí que podía haberlo hecho. ¿Sabes por qué? Porque el Señor anhelaba el lugar de comunión que David había construido para él. ¿Y sabes cuál era? Era una tienda hecha de pieles de tejón. Era una tienda, no era... David podía haber construido el templo, podía haber construido un macrotemplo, podía haber hecho una maravilla, ¿verdad? Porque tenía todos los medios a su disposición y a su favor. Pero él se conformaba con tener un lugar, un pequeño tabernáculo, por llamarlo de alguna manera, donde la intimidad que David tenía con el Señor era tan preciosa que era el único lugar donde Dios quería habitar. Y Dios le dijo a David: yo no necesito un templo hecho de manos de hombres, un templo de oro, un templo de madera de cedro, un templo... No. Ese lugar donde tú habitas, yo habito contigo. Amén. Porque en ese lugar tú y yo tenemos intimidad. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé cuán cerca o cuán lejos estás de Dios en esta mañana, pero si te has alejado de Dios, hoy te puedes acercar más y más. Hoy puedes entrar en su cámara. El rey te invita a entrar en su cámara. No nos olvidemos de Dios. Vivimos tiempos en los cuales nos olvidamos demasiado de Dios, de los compromisos con Dios y de las cosas de Dios y de todo lo demás. Vivimos un tiempo en los cuales hay una enfermedad degenerativa que está aumentando y aumentando a niveles cada vez mayores. Ayer veía una noticia, ¿verdad?, acerca de esto, ¿verdad?, y de que cada vez la edad que las personas enferman o empiezan a tener síntomas de esta enfermedad era a partir de los 80 años. Pero ahora se están descubriendo casos que ya empiezan a tener a partir de los 65 años. Cada vez está aumentando la edad más temprana que muchas personas empiezan a tener síntomas de esta enfermedad. Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es de la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? La enfermedad del Alzheimer. Y es una enfermedad muy actual. Es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Neurodegenerativa, producto de un proceso de neurodegeneración y que se manifiesta como un deterioro cognitivo, ¿verdad?, y trastornos de conducta, ¿verdad? Se olvidan de comer, se olvidan de coger las llaves, se olvidan de coger el teléfono, se olvidan de cómo se llaman las cosas y en vez de decir dame el control del televisor, dice dame eso o dame aquello o dame esto. O sea, eso es un poco, otros muchos síntomas, ¿no? Pero lo que trato de decir que es una enfermedad muy actual y que cada vez se está acelerando más la edad, ¿no?, en la cual aparecen estos síntomas. Uno de ellos, lógicamente, es la pérdida ¿de qué? De la memoria. La pérdida de la memoria. Porque mira, un pueblo, esto es una frase muy célebre, que no sé quién la dijo, un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetir su pasado. ¿Amén? Un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetir su pasado. Y un pueblo sin memoria es un pueblo destinado a cometer los mismos errores. Por lo tanto, es vital mantener la memoria viva y despierta y no caer en esa amnesia espiritual provocada por los engaños del pecado. Hay mucho Alzheimer en la iglesia, hay muchos enfermos de Alzheimer en la iglesia
¿verdad? Que han olvidado. Dice un texto, dice en 1 de Pedro, creo, capítulo 1, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice, ¿no? En 1 de Pedro 1, donde habla de y añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud, de conocimiento, de dominio propio, porque el que tiene estas cosas y abundan, no os dejan estar ociosos y sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, no sé dónde está, ha olvidado, dice, ahí habla de eso, dice, ha olvidado, se ha olvidado. Es decir, ha empezado a sufrir de Alzheimer y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados, del lavamiento por la sangre y, bueno, hay de una serie de cosas, que es la amnesia. ¿La amnesia qué es? ¿Qué es la amnesia? No recordar, ¿verdad? La amnesia es olvidar, ¿no? ¿Y cuántos días se nos olvida orar? Por ejemplo, ay, es que se me olvidó orar. Pero ¿cómo se te puede olvidar orar, hermano? Se te pueden olvidar, se te olvida el teléfono, ¿verdad? A que a muy pocos se les olvida el teléfono. Es lo primero que agarramos por la mañana cuando abrimos el ojo, ¿verdad? ¿Tú eres de esos de los que lo primero que haces es agarrar y mirar el teléfono? Claro, la gran mayoría. Eso no se nos olvida. Eso no se nos olvida. Pero se nos olvida acordarnos de Dios. Se nos olvida hacer una oración a Dios. Se nos olvida muchas cosas. Y somos olvidadizos. Y entonces nos acordamos de Santa Rita cuando truena, ¿verdad? Cuando vienen las tormentas. Es lo que suele pasar, ¿verdad? Y ese día quizás ya Dios ya no está tan cercano, porque ya nosotros nos hemos alejado demasiado. Después de la muerte de José, último capítulo de Génesis, capítulo 50, no lo vamos a leer, ahí narra el último capítulo de Génesis, en el capítulo 50 vemos la muerte de José, ¿no? El último capítulo. En todo ese tiempo que José había estado en Egipto, al lado de Faraón, como gobernador de Egipto, vemos cómo Egipto, el reino de Egipto prosperó, era un reino donde había una gran provisión, donde había recursos, donde toda la gente estaba feliz, donde todo estaba muy bien, ¿verdad? Y el reino de Egipto prosperó. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con José, porque José era un varón próspero, pero dice que después de la muerte de José, y pasamos al libro de Éxodo, al capítulo 1, Génesis 50, la muerte de José. Éxodo 1 dice, en el verso 8, leemos, entre tanto se levantó sobre Egipto, dice, un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ¿no? Bueno, ahí me quedo, ¿no? Entraron en un tiempo como de olvido de las cosas buenas que habían sucedido mientras José había estado en Egipto al lado de Faraón, y como la mano de Dios estaba con José, como la gracia de Dios estaba con José, pues todo lo que José tocaba, ¿qué pasaba? ¿Que era qué? Que era prosperado. Y Faraón estaba contentísimo con José y entonces le puso como gobernador de todo el reino de Egipto, imagínate, siendo hebreo, ¿verdad? Y entonces, pues el rey y las personas en Egipto, pues comenzaron a preocuparse. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, que no había conocido a José, que no había conocido cómo la mano de Dios estaba con José y estuvo en Egipto durante todo ese tiempo, ¿no? Y entonces comenzaron a preocuparse, ¿no? Y entonces dijo a su pueblo, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros.
y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, ya saben lo que pasó, comisarios de tributos que los empezaron a molestar con sus cargas, ¿verdad? Para que edificasen para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés y todo eso. Pero dice, pero cuantos más los oprimían, ¿qué dice? Que más se multiplicaban. Qué curioso. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces les hicieron servir a los hijos de Israel con gran dureza y amargando sus vidas con dura servidumbre, como sabemos, en hacer barro y ladrillo y como esclavos, ¿no? Las maquinaciones del diablo, ¿no? Para alejarnos de Dios, poner en nosotros tropiezos, argumentos, para que no nos acerquemos a Dios, para que busquemos otras cosas, sustitutivos. A veces buscamos sustitutivos en vez de buscar a Dios. Muchos que dejan de venir a la iglesia de repente porque, bueno, pues les salió un trabajo el día domingo y van a... ¿no? Y entonces prefieren unos pocos más de soles al mes que tener comunión con el Señor, que venir a la iglesia, que participar, y se van alejando y alejando y alejando del Señor, ¿verdad? O por cumplir compromisos familiares, o yo qué sé. Y Dios, ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Allí arrinconado. Cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios. Y allí quedó, arrinconado. Las puertas del templo se cerraron, del pórtico se cerraron. Apagaron sus lámparas, como diciendo, a dormir, apago la lámpara y a dormir. Cuando dice la Biblia que su lámpara no se apaga ni de día ni de noche, dice la palabra. El verdadero creyente tiene la lámpara encendida en su alma, en su corazón. No se apaga ni de día ni de noche. Entonces, hermanos, en Deuteronomio 8 vemos cómo Dios bendice al pueblo de Israel, ¿no? Una vez que habían entrado en Deuteronomio 8, Dios bendijo y habla de cómo bendice al pueblo de Israel una vez que habían entrado a la tierra que habían de poseer, a la buena tierra que habían de poseer, de cómo Dios les había provisto, les había cuidado, les había alimentado de todo en todo su peregrinar por el desierto, promesas de bendición que se habían cumplido, porque el Señor les llevó a una buena tierra, una tierra que era tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, tierra de manantiales, tierra de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, ¿verdad? Tierra en la cual el Señor les dijo, no comerás pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierra, incluso dice, cuyas piedras eran hierro, o serán hierro, y de cuyos montes extraerás cobre. Es decir, riquezas en abundancia, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto fue lo que Dios le dio a Israel en ese tiempo cuando entraron en la tierra de Canaán, cuando entraron en la tierra de la promesa. Abundancia, prosperidad, bendición, salud, bienestar, gozo, alegría, tantas cosas les dio Dios. Pero en el versículo 11 de Deuteronomio 8 hay un cambio dentro del contexto. Después de todas esas bendiciones, de cómo Dios les hay un cambio, ¿no? Y dice, amonestación de no olvidar a Dios, ¿verdad? Amonestación. ¿A qué te suena la palabra amonestación? ¿Verdad? Tarjeta amarilla. En un partido de fútbol, cuando el árbitro amonesta a uno de los futbolistas, les amonesta ¿cómo? ¿Le saca qué? Una tarjeta amarilla o roja, dependiendo de si se ha puesto grosero, de si ha tenido una mala actuación, de si ha hablado cosas indebidas o ha agredido al contrario o lo que sea, ¿no? Y Dios amonesta al pueblo de Israel. Verso 11 dice, cuídate
¿De qué te tienes que cuidar? De no olvidarte de Dios. Cuídate. Nos cuidamos de tantas cosas, pero de lo más importante nos olvidamos. Nos cuidamos de comer, nos cuidamos de vestir, nos cuidamos del sustento, nos cuidamos de tantas cosas, pero no nos cuidamos de no olvidarnos de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando nos olvidamos de algo o cuando nos olvidamos de alguien, ¿por qué es? Porque estamos pensando ¿en qué? En otras cosas, claro, o en otra persona. Te olvidas porque estás pensando en otra cosa. Cuando te olvidas de algo es porque estás pensando en otra cosa que le estás dando ¿qué? Más importancia, más prioridad. Entonces eso lo dejas, lo olvidas, porque hay otras cosas que para ti son más importantes o son más necesarias. ¿Tú crees que cualquier cosa es más necesaria que la presencia de Dios en tu vida? Pues parece ser que sí, porque hay muchas personas que dan prioridad a otras cosas antes que a Dios en sus vidas. Y saben de Dios, claro, saben de Dios, vienen a la iglesia, conocen, saben la Biblia, pero se olvidan de Dios. Seguramente no te vas a olvidar de los nombres de tus seres queridos, no te vas a olvidar de tu canción preferida, ¿verdad? De tu película preferida, ¿verdad? ¿A qué no te olvidas? Y si eres hincha de la U, ¿te olvidas de que eres hincha de la U? ¿O de Alianza? ¿Te olvidas? ¿A qué no te olvidas nunca? Nunca te olvidas, ¿verdad? Y cuando hay un partido estás ahí pendiente y no te olvidas. Vamos. Nadie se olvida de lo que adora. Nadie se olvida de lo que no, nadie se olvida. Porque eres hincha de un equipo. Pero aquel que tiene a Dios como lo único y lo más, no voy a decir lo más importante, porque eso está mal. Para mí Dios no es lo más importante, para mí Dios es lo único importante. Porque decir que es más importante quiere decir que hay otras cosas. No es lo más importante. Es como decir, cariño, yo te amo a ti más que a otras. No, tú eres la única. ¿Cómo voy a decir, no? Eres la única. Eres mi único amor. Eres mi único amor. Pues Dios tiene que ser el único, no el más importante. No, el único importante. Porque no hay nadie importante. Solo Él es importantísimo y único en nuestras vidas. Amén. Y si Dios es el único importante, entonces nunca te vas a olvidar de Él. Amén. Nunca te vas a olvidar de orar. Nunca te vas a olvidar de su palabra. Por lo tanto, el Señor nos dice que no nos olvidemos para cumplir sus mandamientos y decretos y ordenanzas que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, verso 12, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Hay que dar gracias a Dios porque Él ha prosperado nuestras vidas, claro que sí, solamente por el privilegio de haberle conocido. Yo doy gracias a Dios porque Él ha prosperado mi vida, pero no por la prosperidad material. Eso me da igual. Eso me da igual. Yo no estoy atado a las cosas de este mundo, a las riquezas materiales de este mundo. Me he quitado cosas increíbles, ¿verdad? Y las he dejado ahí porque no tengo amor porque quiero amar a Dios,
porque es mi único amor y quiero que sea mi único amor. Solamente por el privilegio de haberle conocido, de que cosas escondidas, dice, de los sabios y entendidos de este siglo, Él nos las ha revelado a nosotros. ¿Pero a quiénes? A todos, a sus discípulos. Dice, a estos les hablo por parábolas. ¿Para qué? Para que no entiendan, decía Jesús, pero a vosotros, dirigiéndose a los discípulos, les dice, a vosotros os he revelado todas las cosas. Amén. ¿Sabes a quién revela Dios todas las cosas? ¿A los creyentes? No. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿En manos de quién Dios multiplica las cosas? En manos de los discípulos, no de los creyentes. Los discípulos tomaron en sus manos los 5 panes y los 2 peces, ¿y qué pasó? Que se multiplicaron. Los creyentes, o sea, Jesús nos dijo, id a los creyentes que estaban ahí, no todos allí sentados allí en el monte esperando y se va a multiplicar. No, poned los panes y los peces en manos de quién? En manos de los discípulos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado, ¿qué? Amigos. ¿Por qué? Porque os he dado a conocer todas las cosas. Amén. ¿Tú eres amigo de Dios? ¿Tú eres amigo de Dios? Abraham dice que fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Y por eso, como era un amigo de Dios, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu casa y sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, Abraham salió sin saber a dónde iba. Hay que estar muy loco para salir de un lugar sin saber a dónde vas, ¿verdad? Pero Abraham era amigo de Dios. Confiaba plenamente en Dios, ciegamente en Dios. ¿Tú confías ciegamente en Dios? Ay, amigo, menuda pregunta. Menuda pregunta, mejor que no respondas. Buscamos las bendiciones de Dios, pero nos olvidamos de dónde vienen las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué fácil es enorgullecerse y pensar que hemos sido nosotros los que hemos conseguido los logros, las cosas. Qué fácil es decir, tengo esto porque yo me lo he ganado, porque yo me lo he trabajado, en vez de dar gracias a Dios porque todo lo que somos o tenemos es porque Él nos lo ha dado. Amén. Olvidamos los tiempos de aflicción. Olvidamos los tiempos de aflicción, de prueba, donde vimos la mano de Dios y pudimos atravesarlos. ¿Por qué? Porque Dios estuvo a nuestro lado. Amén. Verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Amén. Moriréis espiritualmente. Moriréis, pereceréis espiritualmente. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Amén.
Unos versículos más en Jeremías capítulo 23, verso 18 en adelante. Aquí dice algo dice el verso 18, porque ¿quién estuvo? Dice, está preguntando el profeta, ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová, en lo secreto de Dios, y vio y oyó su palabra? ¿Quién? ¿Quién estuvo en lo secreto, en la intimidad, en lo secreto, en la intimidad con Dios, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Quién estuvo en lo secreto? Dice, del Señor. ¿Quién estuvo en la intimidad con el Señor? Hay que buscar estar en lo secreto, hermanos, en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Tu Padre, el éxito en la vida pública depende de tu vida privada con Jesús. Amén. ¿Quieres tener éxito en la vida pública? Pues mira a ver cómo es tu vida privada con Jesús. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Ora a tu Padre que ve, no solamente escucha lo que estás diciendo, porque dice ora a tu Padre, pero dice que ve en lo secreto, que escucha y que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es un principio que tenemos que aprender, que el éxito en la vida pública depende de nuestra vida privada con Dios, con Jesús. Amén. Verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dice, pero si ellos, dice el verso 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué dice? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo podemos hacer volver a alguien de la maldad de sus caminos, de su mal camino y de la maldad de sus obras? Profetizándole con liviandad, diciéndole el Señor es bueno, diciéndole, profetizando banalidades, palabrería. No, dice, si hubieras estado en mi secreto, dice el Señor, hubieras hecho oír mis palabras a mi pueblo. Porque podemos hablar mucho, podemos predicar muy bien, pero hermanos, si hablamos cosas vanas, si hablamos solamente lo que hemos sacado del internet, ¿verdad? Yo no predico nada sacado del internet. Sí, a veces miro algo por un poco, algo de historia, pero no. Yo, ¿cómo voy a predicar un sermón sacado del internet, por favor? Eso no es mi revelación. Yo tengo que estar en lo secreto para escuchar las palabras de Dios y luego poder hablar palabra de Dios. Porque si no soy un palabrero. Porque si no he ido al internet, me he sacado un sermón y venga y a predicar. ¡Qué fácil! O sea, yo le he dicho muchas veces, hay veces que el sábado yo me paso 4 y 5 horas preparando un sermón. 4 y 5 horas preparando un sermón. Mi mujer lo sabe. Me encierro y allí estoy.
No tomo 4 notas y ya está, venga. No, 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 no. Porque yo no quiero predicar vanas palabras aprendidas o cuentos chinos de mi vida pasada o experiencias. Está bien, pero al final hay que predicar la palabra. Entonces, hermanos, pero eso, ¿dónde se consigue eso? En lo secreto. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? Verso 23. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre y lo cambiaron por Baal? ¡Wow! Tremenda palabra. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Pero a veces hay mucha paja y poco trigo. El trigo, ¿qué representa? El pan. La paja se la lleva el aire. La paja arde con facilidad. La paja no pesa. ¿Pesa la paja? ¿Cuánto pesa 1 kilo de paja? ¿Cuánto pesa 1 kilo de paja? 1 kilo, ¿verdad? Pero la paja no pesa. La paja no pesa. La paja se la lleva el viento. Pero el trigo, cuando cuando el grano está que pesa, ¿verdad? El trigo se dobla por el peso del grano. Ay, amigo, y con el trigo se hace la harina, y con la harina se hace el pan. Pero hay mucha paja en las vidas, demasiada paja, diría yo, y muy poco trigo. Hermanos, desechemos la paja y guardemos el trigo en el granero. Amén. Guardemos el trigo en el granero. Entonces, hermanos, hay que entrar en la cámara. Amén. En la cámara de la intimidad con Dios. Amén. Atrévete a entrar en esa cámara secreta. Es una cámara secreta donde solamente tienes que entrar tú a solas con el Señor, ¿verdad? Y allí el Señor te dirá, ahora sí, ahora te vas a enamorar de mí. Tú y yo a solas te vas a enamorar de mí. Amén. Cantares capítulo 1, versículo 4, y oramos en esta mañana. Dice, atráeme, dile al Señor, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido ¿en dónde? En sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Amén. Más atrás dice, oh, si me besares, dice ese capítulo mismo, empieza con besos de tu boca. Dice en el verso 1, lo pueden poner, es un cántico hermoso.
Dice, Cantar de los Cantares, al cual es de Salomón, verso 2, dice, oh, si él me besare con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino, estaba diciendo la sulamita, enamorada, la iglesia que representa a la sulamita, aquella mujer enamorada, buscando a su amado, entre las celosías, entre las rendijas, dice, si lees ese libro de Cantares, es un cántico de la esposa buscando a su amado constantemente, buscando el amor del amado, el amor de su vida, el único amor. Oh, si él me besare con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Está hablando de intimidad. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Amén. ¿Ya te ha metido el rey en sus cámaras? ¿Has entrado en la cámara? ¿Sabes cómo es esa cámara secreta? ¿Te deleitas en ese lugar? ¿Te gozas con el Señor en ese lugar? ¿Te enamoras más de Dios en ese lugar? Ese es el lugar donde te enamoras de Dios, donde escuchas a Dios, donde Dios te habla, donde Dios te revela sus secretos más íntimos, donde puedes tener intimidad con Dios. Amén.